Damos gracias a Dios, recién lo decía, estamos en un mes muy importante, es el mes que está direccionando a la iglesia para la gran cosecha. En este 2020 se avecina algo glorioso para nuestra vida, pero también Dios quiere prepararnos para poderlo recibir. Y sabe que la preparación no tiene que ver con un entrenamiento, la preparación tiene que ver con un corazón dispuesto a recibir lo que Dios te va a dar. Amén. Tienes que estar dispuesto y tienes que estar atento a recibir lo que Dios te va a dar. ¿Cuánto dicen amén? Y una de las áreas que yo quiero seguir tocando en este tiempo como fruto de las bendiciones para este primer mes del año, damos gracias a Dios por los hermanos que están trayendo esas primicias que están destinadas a los necesitados, al comedor de los niños y a donde haga falta. Amén. Recuerden, hermanos, que el viaje misionero se va a hacer nuevamente a la Triple Frontera y vamos a estar en la primera iglesia, creo que se llama Sueño, algo así, Límite, en Bolivia. Vamos a ir a Misión La Paz, que no pudimos estar el año pasado. Vamos a hacer La Paz, el lado boliviano también, y hay otro lugar que el presidente de nuestra misión justo me había recomendado, donde hay muchísima necesidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que todos los que quieran ir ya saben cómo funciona. Todos nos pagamos nuestro propio boleto, si vamos en la Trafi, si vamos en un propio vehículo, nos pagamos la nafta, ¿sí? Y vamos a aquel lugar con los peluqueros o peluqueras en este caso, con enfermera. Espero que poder contar con las enfermeras, porque se van a añadir 3 médicos para este viaje. Ya tenemos 1 más 2, son 3 médicos, 1 de Bolivia y 2 más que están queriendo venir. También estaba para confirmar un dentista. Así que se viene un viaje donde vamos a estar todos juntos trabajando y Dios dirá lo que va a hacer para aquellos que verdaderamente quieran tener esa experiencia misionera de llevar la ayuda. Amén. Así que, ¿qué quería decirle con esto? Que empiece a traer todo lo que usted quiera, desde mercadería, ropa, calzado, lo que usted quiera. Allá se necesita de todo. Amén. Se necesita de todo. Si está rotito o algo y usted ve que está en condiciones, lo trae, porque hay un grupo de hermanas que lo están refaccionando, lo están arreglando para que se pueda bendecir a nuestros hermanos allá, Huichí, Toba, diferentes etnias, porque ahí en la Triple Frontera con Argentina, Bolivia y Paraguay tenemos diferentes etnias. Amén. De lo que recuerdo están los cherotes, los matacos, están los Huichí y no sé si los Tobas por esos lados, pero hay varias etnias. Amén. El año pasado fue bastante bravo cuando fuimos, pero Dios nos alcanzó de su gracia porque estaba el favor del Señor con nosotros. Amén. Y yo quiero hablarle acerca de estar bajo el favor de Dios. Sabe que estudiando en la palabra del Señor, en las concordancias, descubrí que la Biblia habla 41 veces del favor de Dios. Y lo tremendo de todo esto, que el favor de Dios también lo encontramos en el Nuevo Testamento, que en el Nuevo Testamento tenemos la gracia de nuestro Señor Jesucristo por medio de su sangre, pero hay 15 veces que se menciona el favor de Dios sobre los hombres de Dios, sobre los discípulos, sobre los apóstoles. ¿Qué quiero decir con esto? Que la Biblia nos enseña desde el Génesis en adelante, desde la creación misma, el hombre buscó el favor de Dios. Amén. El hombre clamaba por el favor de Dios. Todos nosotros queremos tener la plenitud en nuestra vida de lo que deseamos, de lo que anhelamos. En la palabra de Dios nos enseña que los que permanecen fiel a Dios van a vivir bajo el favor de Dios. Y aún, escuche, estando en desobediencia, en enojo, en desacato, en rebeldía, Dios en su infinito amor no ha quitado su favor sobre tu vida. ¿Qué quiero decir con esto? A los que tienen dones, a los que tienen talento, a los que tienen ministerio y quizás se sienten importantes y está muy bien. Yo le doy gloria a Dios porque te sientas importante para Dios, pero guarda, cuidado con darle la espalda a Dios y preferir las cosas del mundo.
Dale el favor que se merece el Señor, porque el favor de Dios alcanza para traerte bendiciones hasta que sobre y abunde. ¿Está entendiendo? Tengo el favor de Dios para poder predicar en esta noche y es una honra. Imagínese si yo le digo no a Dios y le doy la espalda de esta manera a Dios. Mire que yo sé predicar, mire que yo he aprendido a predicar. Pero si yo no busco al Señor, si yo no estoy en comunión con el Señor, el favor de Dios está conmigo para poderlo hacer. Pero cuando Dios tiene dentro de su designio se llama propósito, plan de Dios, el designio que Dios tenga para con tu vida es un propósito, es un plan ya estipulado por medio de la palabra de Dios. Y el Salmo 138:8 dice que el Señor va a cumplir su propósito en ti, en mí, en todos nosotros. ¿Qué quiere decir? Que Él va a cumplir todo su designio contigo, conmigo, quieras o no quieras. En esa o no quieras siempre está obrando y está trabajando el libre albedrío, porque Dios no obliga a nadie. Pero dentro del propósito de Dios, en la omnisciencia de Dios, Dios sabe si voy a permanecer fiel o no. Si yo permanezco fiel aún en las luchas, en los desánimos, en los desalientos, aún en el estrés, aún llámelo como usted quiera, Dios va a permanecer fiel con su favor. Todo lo que Dios me ha dado no me lo ha quitado. Todo lo que Dios me da no me lo quita. Si no, dice la palabra que Dios no es un Dios de quitarte, Dios es un Dios de añadirte. ¿Está entendiendo? Así que si tienes el favor de Dios, Dios quiere añadirte de sus bendiciones, pero tienes que caminar en la completa fidelidad para con el Señor. Mire lo que dice el Salmo, capítulo 5, versículo 12. Salmos capítulo 5, versículo 12, dice: porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás. ¿De qué? ¿De qué te rodea el Señor? Pero ¿a quién bendice al Señor? Ay, me gustó esto. ¿A quién bendice al Señor? Al que le gusta andar en las cosas que a Dios no le agrada, al que está jugando con Dios, al que está inmerso en el pecado, viviendo en el pecado, cuando se le está enseñando, cuando se le está exhortando. Dios no trae bendición en esos casos. Puede ser prosperado, yo no te lo niego, puede ser próspero, pero para ser bendecido, Dios bendice solamente a los justos. Ahora, cuando la lluvia de bendición cae, y parece contrarrestar lo que te voy a decir, cuando la lluvia del Señor cae, toca a los justos, ¿y a quién más? Ahí está. Entonces, ahora vamos a quedar bien con los justos y con los injustos, porque Dios no nos ha quitado su favor. Escuchaba una muletilla, una palabra reiterativa en cierto legalismo de algunos hombres de Dios. Lo primero que decían: cayó en pecado, cayó de la gracia de Dios. Nadie cae de la gracia de Dios. La gracia de Dios, mientras que estés vivo, mientras que haya aliento de vida, hermanos queridos, hay esperanza. Hay esperanza. Dígale al que está al lado suyo: hay esperanza para nosotros. No caemos de la gracia, podemos caer en pecado, puede haber pecado de muerte, lo vamos a dejar para otro día, pero no caemos de la gracia del Señor. Aunque todo lo que estamos aquí en esta noche deseamos una vida plena y en plenitud, tener todo lo que Dios quiere que tengas y que hagamos todo lo que Dios quiere que hagamos, Él quiere que estemos viviendo en su favor. Amén. Pero para vivir en el favor del Señor, yo también tengo que clamar. Yo tengo que buscar el favor de Dios. Desde el Génesis en adelante se les enseñaba a los profetas, a los sacerdotes, a buscar a Dios, porque cuando buscaban a ese Jehová de los ejércitos, estaban buscando su propósito, estaban buscando su plan, estaban buscando su favor. Y el que tiene el favor de Dios, hermanos queridos, va a salir en victoria. Amén. Porque vas a ser prosperado en todo lo que hagas. Pero tenemos que entender también que somos una generación postrera.
Somos la generación que vamos a marcar quizás también si tenemos la oportunidad. Y el Señor no viene antes de marcar a otras generaciones venideras, a otro grupo de gente que está queriendo levantarse dentro del favor del Señor. Pero hermano, quiero decirte en esta noche que con el favor de Dios no se juega. Al favor de Dios hay que amarlo, hay que buscarlo, porque pareciera que en algún momento, como una pregunta que me hicieron en el Facebook, pareciera que Dios se ha olvidado de mí, me dijo una persona, pareciera que Dios no está cuando yo lo necesito. Y yo le pregunté, ¿estás buscando del Señor? ¿Estás congregando? ¿Te estás alimentando? Y me dijo que no. Entonces, ¿cómo puede obrar y cómo puede actuar el favor de Dios si nunca le doy el lugar a ese favor en mi vida? Amén. Cuando yo necesito algo, si yo necesito algo, digo, por favor, Fabián, por favor, necesito ese vaso de Serená, esa Serená que está ahí que me está gustando. Por favor. ¿Qué estoy haciendo? Estoy buscando el favor. Si lo estoy buscando, gracias. El favor de una persona, cuanto más de mi Dios. Señor, por favor. Amén. Por favor, yo te necesito para mi familia, te necesito para mi trabajo, te necesito para mis proyectos, porque el favor de Dios involucra tu proyecto, involucra tus propósitos en el Señor. Amén, hermanos. Así que debemos llevar todos nuestros anhelos, porque dentro del anhelo de Dios están sus propósitos para con nuestras vidas. Y si nosotros entendemos estos principios, vamos a levantarnos como Dios quiere que te levantes. Si lo buscas, Dios te va a rodear, y va a rodear toda tu casa, y va a rodear a toda tu generación que viene con su favor, y la gracia te coronará con misericordia. ¿Cuántos estuvieron el jueves? No diga nada, pero ¿cuántos estuvieron el jueves? Estuvimos hablando de que Dios paga y paga bien, de que Dios corona, que Dios premia con su amor, con su misericordia. Dice la palabra de Dios que Él nos corona con regalo. Él te va a regalar, Él te va a coronar, pero tienes que pelear la buena batalla. Amén. No viene de por sí solo, no viene de la nada. Ese favor es porque lo estás anhelando, ese favor es porque lo estás buscando, ese favor es porque tú extrañas a Dios y Dios te extraña. Y cuando Dios te extraña, tú le buscas y lo puedes encontrar, porque dice la palabra que Él está a la puerta y llama. Amén. Está aquí. Mire lo que dice en Corintios capítulo 2, verso 9 al 12. Primera de Corintios. Mientras que lo está poniendo ahí en la pantalla, tengo que decirte que Dios pensó en ti y pensó en mí desde antes de la misma fundación, desde que el mundo fuera fundado. Él tiene propósitos y planes para nuestras vidas, para nuestra generación, como lo dice acá. A ver si lo tenemos ahí. Segunda de Corintios. Está lenta como la nieve en San Pedro, más o menos. ¿Ya está? Bueno, se lo leo solo. Ahí está. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Verso 3. Pues así seremos hallados y vestidos y no desnudos. Seguimos. Porque asimismo lo que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Versículo 5. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Y el 6 dice, así que vivimos confiando siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Dios tiene tesoros para ti, para nosotros, pero tienes que darle la omnisciencia, la omnipresencia al Dios vivo, al Dios todopoderoso en tu vida.
Porque si Él no tiene ese lugar en nuestra vida, lo que acaba de leer va a ser en el idioma chino para ti, o para mí, o para cualquiera de los que estamos acá. Tenemos que aprender a ver quién es Dios para nosotros. Si Dios dice en su palabra que Él tiene tesoro para usted, para mí, para nuestra familia, el gozo y la alegría no están reservados para la vida eterna solamente. El gozo y la alegría también está reservado para los hijos de Dios acá en la tierra. Amén. Yo escuché a mi esposa con ese amén. Amén. ¿Está de acuerdo? Tóquelo al tristonio que tiene ahí al lado y dígale: no estés triste, tienes que tener el gozo del Señor. Aquel que tiene el gozo del Señor se nota. ¿Por qué? Porque somos carta abierta, dice la palabra del Señor. Amén. Dios quiere dártelo también a ti y Dios quiere darlo a todos nosotros. Pero tenemos que entender que el lugar donde nosotros nos encontremos, el gozo del Señor nos tiene que invadir, sean las luchas, sean las pruebas, sean las dificultades, porque la persona que está segura que tiene el favor de Dios, tarde o temprano sale de ese letargo, sale de esa crisis, sale de esa lucha, sale de esa dificultad, sale de eso que no ha podido hasta ahora, porque lo que usted tenía que hacer ya lo hizo y usted le dice al Señor: ahora te toca a ti. Tu palabra dice que tú me coronas con el gozo, tú me premias y yo lo he intentado, y Dios no le da la espalda a aquellos que le intentan. Amén. Así que no somos ninguno fracasado. Dios ha reservado ese gozo para sus hijos. Son regalos de parte de Dios. Tener el favor de Dios son bendiciones. Diga conmigo: el favor de Dios es tener bendiciones. Amén. Porque el Señor desea bendecirte. Ahora, lo que tenemos que hacer nosotros es descubrirlo. ¿Y cómo lo descubro? Es buscándole al Señor. Amén. En el Salmo 57:2, no lo busque, pero dice el salmista: clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Amén. ¿Usted por qué busca a Dios? Yo soy recontra mil pedigüeño con Dios. Todo se lo pido a Dios. Y sabe una cosa, que cuando no se lo pido a Dios y lo estoy declarando, tengo a alguien que me pega la exhortada para decirle: ¿preguntaste al Señor? Claro, porque me olvido yo enseguida me proyecto, enseguida proclamo, le envío la palabra, le meto para adelante, cuantas cosas. Pero a papá primero tenés que preguntarle, porque Él es el que te favorece. Amén. Él es el que te va a favorecer en ese propósito, en ese plan, en ese anhelo que tengas de servir a Dios, de trabajar, de hacer lo que tengas que hacer. Dios te va a favorecer si le preguntas primero. Debes descubrir, según la palabra del Señor nos enseña, que el favor de Dios asegura nuestro destino. El favor de Dios asegura nuestro destino, pero yo tengo que descubrir el propósito, el designio que Dios tiene para conmigo. O sea, los pensamientos, los anhelos y los deseos de Dios son lo que yo tengo que poner por obra. ¿Está entendiendo ahora? Mire cuántas veces me han preguntado: mire pastor, yo tengo esto para hacerlo, yo tengo aquello otro para hacerlo. Pero cuando nosotros le preguntamos al Señor, Dios es lo primero, Dios es el que me va a favorecer. Yo tengo el favor de Dios. Yo le pregunto a Dios: Señor, ¿cuáles son tus proyectos? ¿Cuáles son tus planes? ¿Cuál es tu propósito? Yo tenía un propósito para este tiempo, pero Dios lo cambió. ¿Por qué lo cambió Dios? Porque Él es Dios. Amén. Él sabe lo que necesito, Él sabe por qué lo cambió. Y mire, yo me quedé con la impaciencia y dije: ¿por qué, Señor? Yo me estoy proyectando, pero el propósito de Dios es otro. Y yo estoy para obedecer el propósito y el anhelo de mi Señor en mi vida. Amén. Hay tres cosas que nos habla la Biblia. Hay tres libros que habla la Biblia. Y no son los libros, ¿sí?, que dan los nombres como Proverbios, Salmos, del Antiguo y Nuevo Testamento, sino que habla específicamente de tres libros. El libro número 1 que nos habla la palabra del Señor es el libro
de la vida donde está escrito nuestro nombre. El primer libro que nos habla la Biblia y nos habla en el Nuevo Testamento es que nuestro nombre esté escrito en el libro de ¿qué? De la vida. Allí donde los ángeles del Señor estarán ahí tomando lista, cuando allá se pase lista. Amén. Así que ese primer libro es el que tiene mi nombre anotado, en el cual yo fui aceptado por nuestro Señor Jesucristo. Tú fuiste aceptado por nuestro Señor. El segundo libro es el libro de las obras. Muéstrame tu fe y yo te mostraré mis obras. Muéstrame tu fe o muestra la fe a alguien, pero Dios está demandando que la fe tiene que venir con obra. Nosotros estamos acá, escuche bien, para hacer algo por Dios, para hacer algo para Dios. No estás acá calentando una silla, no estás acá en una escuela simplemente donde te estás animando los unos con los otros por medio de la fe. Estamos acá conforme a un propósito, conforme a un plan que Dios ya tiene estipulado desde antes de la fundación, desde el vientre de tu madre. Dice la palabra de Dios que ya Dios te escogió. ¿Cuánto dicen amén? Y dice ahí en Isaías capítulo 1:5, dice: desde el vientre de tu madre yo te escogí. Perdón, Jeremías, ¿no? Jeremías. Falta Biblia al pastor. ¿Qué dicen ustedes? ¿Quién dijo amén? Vos, Isabel, ¿no? Ah, sí te quería enganchar. Rapidito. ¿Está entendiendo que Dios tiene un propósito para nosotros? Amén. ¿Usted vino a tomar calor acá adentro esta noche? ¿Usted vino a ver lo bonito que están los músicos y los que danzan solamente? ¿O ver a los hermanos, los más jóvenes, a ver una china por acá? ¿Solamente para eso venir? Yo creo que todos venimos porque queremos conocerle, queremos adorarle, queremos exaltarle, porque Dios sabe cómo vinimos esta noche. Quizás alguno vino quebrantado, quizás alguno vino con tremendas luchas, otros vinieron con pérdida, otros vinieron enfermos, en dolor, otros vinieron en medio de crisis en el matrimonio, en la familia, otros vinieron con crisis en su economía y cuántas cosas, pero cuando usted lo ve acá en la casa del Señor, pareciera que nadie tiene problema. ¿Es así o no? Miren la sonrisa de los que están acá en esta noche, miren lo que está al lado suyo, a ver si no le regalan la sonrisa. No le va a mostrar que está luchado, no le va a mostrar que vino en una pata, que vino sin un riñón quizá en esta noche. Gloria, ¿está aquí? Denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes entonces. Aleluya. Dios es bueno. Diga conmigo, tengo que tener obras por medio de la fe. ¿Y cuál es la obra mayor que Dios está demandando? Nos dejó una gran comisión: ir por todo el mundo y predicar el evangelio del reino a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Pero solo no lo pueden hacer, tenemos que salir nosotros. Amén. Esa es la obra mayor que podemos hacer. Podemos hermosear la casa del Señor, el templo del Señor. Podemos hermosear tu propia casa. Estamos orando los unos por los otros para ser bendecidos, porque tenemos el favor de Dios. Pero tenemos que tener obras. Dios demanda nuestras obras. Estamos acá y cuando nos llenamos del Señor, no solamente nos sanamos, nos restauramos, nos liberamos, también tenemos que salir para sanar a otros, para libertar a otros. ¿Cuántos dicen amén? El tercer libro que nos habla la palabra del Señor, ya estoy terminando, miren, es el libro de los propósitos. Se lo digo de los propósitos porque en realidad es el libro de los designios, no es enigmático, porque designios son propósitos, son planes que Dios tiene para con sus hijos. Dios se movió con un plan y el primer plan fue la creación, el segundo plan fue la salvación. Hola, ¿estás aquí? Cuando Dios te creó desde el vientre de tu madre fue la creación, pero luego que naciste, el segundo plan que Dios tenía para usted y para mí hoy por hoy fue la salvación por medio del Cristo, la redención y perdón de nuestros pecados. Amén.
Así que todo aquel que tiene un propósito en el nombre del Señor está hablando de lo que Dios ha preparado para con su vida. Así que decídase por Dios, hacer lo que Dios quiere que sea, porque usted tiene que decidirse por lo que dice la palabra de Dios, el libro de la vida, amén, el libro que nos muestra las obras que nosotros tenemos que hacer conforme al propósito del Señor en todo, amén. Y esto te va a enseñar a tener carácter, esto te va a enseñar a menguar, también te va a enseñar a hablar, esto te va a enseñar a quitar toda vergüenza, a quitar toda timidez, porque son armas que el enemigo está usando para quitarte del propósito de Dios. Escuche, carácter, número uno, ese carácter muchas veces te revienta, que explota. ¿Para qué le voy a hablar a ese si me va a dar la espalda? Igual si te contesta mal cuando le querés hablar del Señor, enseguida la carne quiere agarrarlo del cogote y le pedimos, Señor, dame los 5 minutos que lo agarro acá del cogote. No, Dios no obra así con el carácter. Tenemos que ser mansos como paloma, como las palabras del Señor nos está enseñando. Amén. Tienes que tener carácter para servir a Dios. Tienes que tener carácter cuando Dios te corrige. Tienes que tener carácter cuando Dios usa a un hombre de Dios y te dice, no hagas así, igual te lo quiero de esta otra manera. No contés más conmigo, pastor, me doy la vuelta, ya no estoy más, ya me enojé, ya me ofendí. Esas personas que no tienen carácter no sirven para el ministerio. Hola. Tampoco el que tiene carácter y se lleva el mundo por delante, tiene que estar equilibrado por medio del Espíritu Santo. Yo sé quién soy porque tengo el favor de Dios. Si yo dejo hoy de predicar, no voy a perder mi salvación, pero no le voy a dar la espalda a mi Señor. ¿Está entendiendo? Puede ser que esté desganado, esté abatido, esté luchado y un montón de sinfín de cosas, pero no le voy a dar la espalda, me voy a reconocer delante de Dios, Señor, perdóname, no tengo fuerza, no tengo ganas. Dios es tan bueno que su favor va a obrar en tu vida y tarde o temprano Él te va a levantar. Hay una canción, el Señor me levantará, el Señor te levantará si lo dejas. Amén. ¿Sabe cuándo Dios te levanta? Cuando no tienes fuerza, pero lo estás intentando. ¿Sabe cuándo el sacerdote Esdras se levanta en medio del sacerdocio, en medio del salón donde estaban todos congregados los sacerdotes, y les habla y le dice, levántense porque es su obligación? Él estaba hablándole a todos los sacerdotes y los profetas que estaban ahí reunidos en el libro de Esdras. Él le dice, levántense porque es su obligación. Yo me imagino que se levantaron unos cuantos y los que no tenían fuerza no lo querían hacer, pero hay una diferencia entre no hacerlo y estar luchado, estar quebrado, estar abatido. Es allí donde yo le doy lugar al Señor. Yo me quiero levantar, pero no tengo fuerza. Allí es donde opera Dios. Allí es donde Dios te ayuda y te levanta. Y dice que Él endereza las rodillas, ¿qué? Endeble. No dice que va a enderezar las rodillas rectas. Dice que Él te va a levantar. Su mano de poder nunca se ha acabado, nunca se ha cortado, nunca te ha soltado, hermano querido. Yo sé que Dios está hablándole a alguien esta noche que se ha sentido quizás solo, abandonado y abatido, pero no está solo. Dios nunca te ha soltado. Su favor nunca dejó de favorecerte. Su favor nunca dejó de favorecerte. Amén. Porque Dios conoce aún las intenciones de nuestros corazones. Amén.